Buenos días, mi nombre es Fabiola Bordón, soy gerente de Mont Paraguay. Este webinar vamos a estar tratando sobre los beneficios asociados con el régimen de maquila para empresas extranjeras. Como introducción vamos a hablar sobre la implementación de la nueva reforma tributaria, que es la ley 6380/19. Con esta nueva reforma tributaria sufrimos eh, algunos ajustes con respecto eh, a la tasa de los impuestos locales. Bueno, para modo de introducción le voy a comentar sobre estos impuestos, los impuestos locales aquí en Paraguay, para después hablar sobre el régimen de maquila, directamente de qué trata nuestro webinar. Bueno, el impuesto a los ingresos, tenemos el impuesto a la renta empresarial, nosotros lo llamamos el IRE, así como su sigla lo dice. Este impuesto es de renta anual. La tasa de este impuesto es del 10% de regla general para todo tipo de contribuyentes que estén bajo esta categoría. Tenemos el impuesto a los dividendos y utilidades, lo decimos el IDU. Este sería el impuesto que grava los dividendos y utilidades del ejercicio cerrado de una empresa para retirar las utilidades. Los socios accionistas deben pagar sobre este impuesto a los dividendos y utilidades. Para los socios nacionales pagan el 8% y para los socios extranjeros el 15% para el retiro de sus dividendos y utilidades. Tenemos el impuesto a la renta personal, que es el IRP. Este impuesto grava a los ingresos de las personas naturales físicas, en donde pueden deducir todos sus gastos personales y de las personas que tengan a cargo. Por ejemplo, hijos, cónyuges, padres, demostrando que esas personas están a cargo de este contribuyente y pueda deducir estos gastos. De esa manera, pagar menos el impuesto sobre sus ingresos. Este impuesto tiene una escala del 8, 9 y 10%. Esa escala va de manera gradual con respecto a sus ingresos, pero que en este webinar nos vamos a tocar a profundidad porque nada más le estoy dando unos comentarios sobre los impuestos locales nacionales que tenemos en Paraguay. Y por último, para comentarles, tenemos el impuesto a la renta de los no residentes, el INR. En este caso, este impuesto está grabado por el 15% bajo una base imponible, dependiendo de la actividad, de la categoría de este proveedor del exterior. Es decir, una empresa local aquí de Paraguay contrata los servicios de un proveedor del exterior, entonces la empresa de Paraguay debe retener este impuesto, ya que este proveedor del exterior obtiene una renta de Fuente Paraguay. Bueno, esto para a modo de introducción sobre nuestros impuestos locales. Ahora vamos a entrar a lo que es el webinar sobre el régimen de maquila. Nada más que estas láminas están dentro de este material como ayuda, apunte por si alguien está interesado en recibir el material. Como le había comentado, el impuesto a los dividendos y utilidades, el IDU, el impuesto a los no residentes, el INR, y aquí empezamos entonces nuestro webinar sobre el régimen de maquila, que es la ley 1064/97.
Vamos a hablar sobre algunos artículos específicos como para dar una introducción a lo que es maquila en Paraguay. Bueno, según esta ley, la ley 1064/97, en su artículo número 1, textualmente nos dice, esta ley tiene por objeto promover el establecimiento y regular las operaciones de empresas industriales maquiladoras que se dediquen total o parcialmente a realizar procesos industriales o de servicios incorporando la mano de obra y otros recursos nacionales destinados a la transformación, elaboración, reparación y ensamblaje mercadería o mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente a dicho efecto para su reexportación posterior. En ejecución de un contrato suscrito con una empresa domiciliada en el extranjero. Es decir, para que este régimen de maquila funcione, debe ser dos empresas. Una empresa del exterior, que es una empresa, sería la empresa matriz, y la empresa maquiladora, que es la empresa nacional aquí de Paraguay. Entonces se fusiona esas dos empresas y pueden acogerse a esta ley, que es la ley de maquila. En su artículo número 2 de la presente ley 1064/97, nos habla para los efectos se entenderá por maquiladora empresa establecida especialmente para llevar a cabo programas de maquila de exportación o aquella ya establecida y orientada al mercado nacional que cuente con capacidad ociosa en sus instalaciones y que le sea aprobado por un programa de maquila. Bueno, esto vamos a estar hablando sobre el programa de maquila. Siguiendo con el artículo número 2, en el punto C, contrato de maquila de exportación. Este contrato de maquila es en donde deben tener las empresas que van a fusionar, la empresa matriz del exterior y la empresa maquiladora nacional de Paraguay. El acuerdo alcanzado entre la empresa maquiladora y una empresa domiciliada en el exterior por el cual se contrata un proceso industrial y de servicio en apoyo a la misma destinado a la transformación, elaboración, reparación o ensamblaje para su exportación posterior, pudiendo promover materias primas, insumos, maquinarias, equipos, herramientas, tecnología, dirección y asistencia técnica, de acuerdo con la modalidad que las partes libremente establezcan. También es importante aquí comentarles que las maquinarias también pueden ser importadas, pueden ser usadas o nuevas, libre de impuestos. No pagan ningún impuesto cuando están acogidos a este régimen. Bueno, siguiendo con esta ley, en este artículo 29, hablamos sobre el régimen tributario, sobre la tasa de este impuesto o el régimen de maquila. El contrato de maquila y las actividades relacionadas en ejecución del mismo se encuentran gravados por un tributo único del 1% sobre el valor agregado en territorio nacional. Eso es decir, sobre las ventas que van a producir las empresas maquiladoras. Pagan el 1% de su facturación, ya sea para la parte local o para su proveedor y sus clientes del exterior, para la reexportación y su venta afuera en el exterior. El contrato de su maquila por un tributo único del 1%. El concepto de impuesto a la renta también sobre el valor agregado en territorio nacional. Es decir, el 1% de impuesto a la renta, el 1% de IVA. En este decreto hablamos sobre el decreto reglamentario, que es el decreto 9585/2000, para que podamos entender cómo funciona
el régimen de maquila y nos va orientando con este decreto. En este artículo, en 23, habla sobre las empresas maquiladoras. Capacidad jurídica. Las empresas nacionales o extranjeras que se constituyan al solo efecto de operar como empresas maquiladoras estarán constituidas como centro de costo de producción y se le aplicará el tratamiento tributario establecido en la ley. Habíamos hablado del 1%, es la tasa de impuesto. Este reglamento y las respectivas resoluciones estarán capacitadas para realizar cualquiera de las operaciones autorizadas por la ley, este reglamento y sus respectivas resoluciones, no pudiendo en ningún caso realizar otro tipo de operaciones comerciales. Es decir, deben estar amparadas bajo la ley eh, de régimen de maquila, la 1064/97. Dedicarse única y exclusivamente a este régimen y a esta operación de transformación de productos. Bueno, ya he hablado todo sobre los artículos y los decretos que no menciona. Eh, Vamos a dar un concepto de lo que es maquila en Paraguay para eh, tener un poco más de noción. El régimen de maquila vigente en Paraguay permite a una empresa extranjera decida instalarse en el país o subcontratar a otras ya existentes para procesar bienes o servicios a ser reexportados con el siguiente valor agregado. Asimismo, posibilita a las empresas importar materia prima, maquinaria e insumos necesarios en el sistema suspensivo de pago de impuestos o adquisición temporaria, contratar mano de obra, la mano de obra local, servicios nacionales y reexportar el producto al mercado regional o internacional. Bueno, ese sería el objetivo de Maquila en Paraguay. El objetivo de las empresas maquiladoras de exportación es el mercado internacional. Si bien les es permitido destinar una pequeña proporción de lo producido al mercado local sin perder las exoneraciones, siempre y cuando estén acogidas al régimen de maquila, a la ley, y bajo el contrato de maquila podrán estar con los beneficios de exoneración en impuestos y del pago del tributo único del 1%. Las operaciones de maquila están exoneradas de todo impuesto o tasa que afecte el proceso desde la importación de las materias primas e insumos, la fábrica de los productos, hasta la exportación de los mismos, incluido el IVA, pagándose un único impuesto en concepto de impuesto a la renta con una alícuota del 1% sobre el valor agregado en el territorio nacional. Bueno, seguimos entonces con el régimen de maquila que está instrumentado. Ya hablamos sobre esta ley, habíamos mencionado los artículos primero, segundo y algunos que otros artículos de la ley 1064/97, que es la ley de la industria maquiladora de exportación. Y el decreto donde también estuvimos mencionando, este decreto es el 9585/2000, que es sobre el régimen de maquila en Paraguay. Entonces, estas son nuestras fuentes, nuestras normativas. Bueno, mediante un contrato de maquila, una empresa domiciliada en el exterior, que sería la empresa matriz, como le había comentado, contrata los servicios de una empresa domiciliada en el Paraguay. Esta sería la empresa maquiladora, ya inscrita aquí en Paraguay, esta empresa. Ya sería socia de la empresa matriz, la empresa del exterior, para que ésta realice procesos industriales totales o parciales o prestación de servicios destinados a la transformación, reparación, el ensamblaje de mercadería de procedencia extranjera,
La modalidad legal es denominada subcontratación internacional. Así también es conocida este régimen de maquila, ya que trabaja con empresas del exterior. Bueno, también hablamos sobre cómo pueden constituirse estas empresas. Las empresas maquiladoras podrán operar bajo cualquiera de las figuras establecidas en la legislación nacional, pudiendo tratarse de personas físicas, personas naturales o jurídicas, que son empresas nacionales o extranjeras domiciliadas en el país. Las formas jurídicas más utilizadas en el país son las sociedades anónimas, que sus siglas son la SA, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, que son las SRL, sus siglas así, y las sucursales de empresas extranjeras. No existe ninguna limitación en cuanto a la participación del capital, es decir, puede ser un 100% de capital nacional o puede ser un 100% también de capital extranjero. Aquí tenemos sobre el programa de maquila que esto deben tener las empresas que se van a dedicar a este tipo de operación y bajo este régimen especial. A los efectos que la empresa maquiladora pueda operar como tal, deberá contar con la aprobación del programa de maquila, que consiste en la exposición detallada de todas las actividades relacionadas con la operación de maquila, conforme a lo estipulado en el contrato de maquila entre la matriz, que es la empresa del exterior, y la empresa maquiladora, que es la empresa local de Paraguay. La aprobación del programa de maquila, así como también otros permisos inherentes al sistema, se efectuará a través de una resolución biministerial a ser suscrita por el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Hacienda. Ministerio de Hacienda, que es la Subsecretaría de Estado de Tributación, canalizado a través del Consejo Nacional de las Industrias Maquiladoras de Exportación. Entonces, estos son las entidades involucradas que van a estar revisando el programa de maquila para su aprobación y para el inicio de esta actividad comercial. Los tipos de programa de maquila, ¿cómo son? La reglamentación menciona como tipos de programa de maquila a la maquila de producción de bienes, maquila de servicios, maquila de servicios intangibles y su maquila. No existe limitación alguna en cuanto a la producción de bienes o prestación de servicios que las industrias maquiladoras puedan desarrollar, sean estas tangibles o intangibles. La maquila de producción de bienes comprende cualquier tipo de materiales que puedan ser sometidas a procesos industriales, ya sean de transformación, elaboración, reparación o ensamblaje. Bueno, estas son las más producidas, las que son de producción de bienes, que son transformados son ensamblados para su reexportación. También tenemos en este programa que el maquila de servicio se refiere al aprovechamiento en el extranjero de servicios prestados por residentes en el país por concepto de operaciones de maquila de exportación. La ley de maquila no expone limitación en cuanto a la prestación de servicios destinados a la exportación. Es decir, estos son más para los servicios que son de manera online, de manera electrónica, como call center y entre otros, que puedan utilizarse directamente el Internet. Maquila de servicios intangibles. Tiene por objeto otorgar un valor agregado intelectual o de otra naturaleza similar a bienes intangibles que puedan ingresar a exportarse de dicha forma o transformarse a bienes tangibles y viceversa. Bueno, las empresas maquiladoras también pueden subcontratar a una empresa maquila. La empresa maquila, la empresa paraguaya,
subcontratada por la empresa maquiladora para completar el proceso productivo. La actividad objeto del programa de maquila es la denominada empresa submaquiladora. Esta empresa submaquiladora también están acogidos bajo este régimen y podrán ser beneficiados con todo lo que sea exoneración de impuestos y el tributo del 1%, ya que están acogidos también al régimen de maquila y a esta ley, como lo llamamos, su maquiladora, para poder llevar a cabo el proceso productivo de las empresas maquiladoras en sí. En este caso, ambas empresas son nacionales, debiendo estas últimas mismo estar inscritas en el Consejo Nacional de las Industrias Maquiladoras de Exportación y proceder a la presentación de los correspondientes programas de su maquila. Bien, como les comenté, entonces esta empresa, su maquila, también recibe los mismos beneficios que la empresa maquiladora y debe presentar también su programa, su maquila, en qué va a colaborar la empresa maquiladora para poder llevar a cabo la elaboración y terminación del producto para ser reexportado. Bueno, hablamos sobre los aspectos fiscales que tenemos en este decreto, que es nuestro decreto de reglamentación sobre el régimen de maquila. Habíamos hablado sobre el decreto de 1585/2000. En este decreto, en este artículo 126, nos menciona el alcance de las exoneraciones. Textualmente nos habla a los efectos de las exoneraciones previstas en el artículo 30 de la ley, que es la ley de Maquila, la 1064, se encuentran comprendidas los siguientes tributos. Es decir, los tributos aduaneros establecidos en la ley 1173/85, es el Código Aduanero y sus modificaciones. Están exonerados de todo tipo de impuesto aduanero. El pago de tasas por servicio de valoración aduanera, los aranceles consular, la tasa del Instituto Nacional del Indígena, al INDI, las tasas portuarias y aeroportuarias. Todos estos están exonerados de impuestos bajo este régimen. También los pagos por los cánones informáticos, cualquier otro impuesto, tasa o contribución existente, pueda crearse que graben el ingreso o egreso de los bienes amparados bajo el régimen de maquila. La totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones que graben las garantías de las empresas y o terceros otorguen y se relacionen con el régimen de maquila. La totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones que graben los préstamos destinados a financiar las operaciones de maquila. Todos estos, ningún impuesto puede pagar cuando están acogidos a este régimen. Están exonerados de todo tipo de impuestos. Los tributos que pueden gravar la remesa de dinero relacionados al régimen de maquila. Aquí entonces nos menciona sobre el impuesto a los dividendos y utilidades, que también están exonerados de este impuesto. En el artículo 127 de aspectos fiscales, en este decreto, que es el 9585, les repito para que vayan conociendo, en este artículo 127 habla sobre los beneficios para empresas que realicen exclusivamente operaciones de maquila. Las empresas que realicen exclusivamente operaciones de maquila gozarán además de los beneficios mencionados en el artículo anterior, que hablamos sobre las exoneraciones. Ahora hablamos sobre los beneficios. Estos beneficios son exoneración de impuestos, de patentes a comercio, industria, profesiones u oficios. Es decir, los patentes comercial también están exonerados. Patente profesional también están exonerados. Exoneración de impuestos a la construcción que afecte a la planta industrial y o de servicio conforme a lo aprobado con el programa de maquila.
es decir, en donde van a tener su establecimiento para la transformación del producto. También está exonerado de cualquier impuesto a la construcción sobre que va relacionado al programa de maquila. Exoneración de las tasas afectadas directamente al proceso de maquila. Todo lo que venga relacionado al proceso de maquila están exonerados de impuestos. Bueno, siguiendo con este artículo 127, en este punto, habla sobre exoneración de impuestos al valor agregado que grava las operaciones de arrendamiento o leasing de las maquinarias y equipos que formen parte del programa de maquila. Como les comenté, eh, las, las, eh, las importaciones de maquinarias también están exoneradas de impuestos. Cualquier otro impuesto, tasa o contribución nacional departamental creado o a crearse. Bueno, todo tipo de impuestos están exonerados. Entonces, estos son los beneficios para acogerse a este régimen. En el artículo 128, siguiendo con los aspectos fiscales de este decreto, el régimen del impuesto a la renta aplicado a operaciones de maquila y su maquila. Conforme al artículo 29 de la ley, las empresas maquiladoras y su maquila que ejecuten programas de maquila abonarán el tributo único establecido en la misma, aplicando la tasa del 1% sobre el monto de la factura que hace relación a la prestación de los servicios del programa de maquila. Este pago será único y definitivo con relación a las rentas generadas bajo el régimen de maquila. Bueno, habíamos ya hablado sobre el artículo 29, que nos menciona en la ley de régimen de maquila, que es la ley 1064/97. Siguiendo. Algo muy importante también es esto, en su artículo 133, que el régimen de impuesto al valor agregado aplicado a operaciones de maquila, conforme al artículo 31 de la ley, la empresa maquiladora que ejecute el programa de maquila podrá recuperar el crédito fiscal correspondiente a la adquisición de bienes y servicios aplicados en forma directa o indirecta a las operaciones de maquila mediante mecanismo establecido en la ley 125/91 y sus reglamentaciones. Es decir, que tiene un derecho el régimen de maquila, el recupero del crédito fiscal pagado, ya sea por gasto, por servicios. Entonces, puede recuperar el IVA pagado a esos, por lo que haya pagado a esas facturas de proveedores, pero deben solicitarlo a través, acogerse a lo que está establecido en la ley 125 y sus reglamentaciones, que es nuestra ley matriz también de tributación. Pero es un derecho que tienen las empresas maquiladoras de poder recuperar el crédito fiscal abonado o pagado a proveedores. Como les comenté con respecto al IDU, que es el impuesto a los dividendos y a las utilidades, en esta ley, la 6.380, que es una nueva ley nuestra, eh, donde tuvimos unas modificaciones con respecto a las normas tributarias. En este artículo 40 habla sobre el hecho generador, quedan excluidos del presente impuestos las utilidades, excedentes o rendimientos distribuidos, habla por las cooperativas regidas por la ley 438/1994 y sus modificaciones, por las mutuales regidas por la ley 3472/2008 y las empresas maquiladoras, que es lo que nos interesa, a sus accionistas en virtud de lo establecido en la ley 1064/1997.
es decir, no van a pagar impuestos a los dividendos de utilidades los socios accionistas acogidos bajo el régimen de maquila. En este decreto, el 3110/2019, tenemos las exclusiones. Igualmente estarán excluidos del IDU los dividendos, utilidades o rendimientos provenientes de los contratos aprobados en virtud de lo establecido en la Ley 1064/1997 de la industria maquiladora de exportación. Es decir, esto está entonces textualmente en la ley que habíamos visto, en la ley 6380, está textualmente también en este decreto, en que las empresas maquiladoras no van a pagar el impuesto a los dividendos de utilidad, están exonerados de estos impuestos. Bueno, y por último, el procedimiento para llevar a cabo el programa de maquila, o sea, para maquilar. Vamos a hablar sobre estos puntos. En su momento de inscripción, una vez que ya entonces eh, estén de acuerdo en constituirse, tanto la empresa matriz, la del exterior, con la empresa local, entonces la persona natural, física, jurídica, su inscripción lo deben hacer en el Consejo Nacional de las Industrias Maquiladoras de Exportación. El siguiente paso es presentación del programa de maquila, en el que contiene la descripción y características del proceso industrial o de servicio, detalle de importaciones, de producción, de exportación, de generación de empleos, del valor agregado, porcentaje de merma y de desperdicios, periodo de tiempo que abarcará el programa y otros especificados en la reglamentación correspondiente. El modelo de programa es facilitado por el Consejo Nacional de las Industrias Maquiladoras, acompañado de una carta de intención en caso de no contarse con el contrato de maquila. Bueno, entonces sepan que el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora es el ente que regula el programa de maquila. Una vez presentado el programa, va para la aprobación por parte del Consejo Nacional de las Industrias Maquiladoras de Exportación. Procede a evaluar, emitir opinión previa y comunicar a los ministerios de Industria y Comercio y al Ministerio de Hacienda, para que esto otorguen la aprobación para la ejecución del programa de maquila por resolución biministerial correspondiente, es decir, la aprobación de este programa en estos dos ministerios, el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Hacienda, que es el Ministerio de Tributación, para que estén acogidos a todos los beneficios de exoneración de impuestos y puedan cumplir con sus obligaciones fiscales de presentación. Una vez seguido con el procedimiento, ya con la emisión de la resolución biministerial, previa aprobación del Consejo Nacional de las Industrias Maquiladoras de Exportación, y completados todos los recaudos legales pertinentes, se procede a la confección de la resolución, el cual es firmada por los ministros de Industria y Comercio y el de Hacienda, Ministerio de Hacienda. Una vez que esto ya tenga la resolución, puede dar inicio a su operación comercial. Presentado el contrato de maquila, a partir de la entrega de la resolución biministerial, la empresa maquiladora tiene un plazo de 120 días para la presentación del contrato de maquila, siendo esta presentación requisito indispensable para dar inicio a las operaciones contempladas en el programa. Bueno, una vez ya completado todo eso, se da inicio a esta operación. Cumplido todos los requisitos, la empresa da inicio a las operaciones de maquila con el correspondiente seguimiento y la supervisión del Consejo Nacional de las Industrias Maquiladoras de Exportación, que es el ente regulador quien controla a las empresas que se dedican
esta actividad comercial. Bueno, esto fue en la parte final de mi exposición sobre régimen de maquila. Vamos a comentarles nuestras oficinas. Tenemos presencia nosotros en Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, en Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, donde le presento hoy mi exposición, Perú, Uruguay, en Estados Unidos. Estamos, entonces, tenemos presencia en 12 países, en 10 países de Latinoamérica, una Canadá, más una Canadá y una en Estados Unidos. Bueno, esta ha sido mi posición. Gracias por su participación. Cualquier consulta que deseen sobre los impuestos aquí en Paraguay, algún tema específico que deseen saber, nos puede contactar a través de este correo electrónico. Si tienen alguna consulta sobre este webinar, lo pueden hacer a través del chat para responder. Bueno, si no hay ninguna consulta, damos por terminado este webinar. A ver, creo que alguien está queriendo preguntar algo. ¿Tiene alguna consulta? Entonces está abierto el chat para que podamos interactuar con las preguntas y respuestas. Bueno, no hay ninguna pregunta específica con respecto a al tema de hoy. Bueno, Franco me pregunta qué tiempo demora aproximadamente la aprobación. Bueno, la aprobación, habíamos comentado que tiene 120 días para presentar el contrato de maquila. Posterior a eso, a su evaluación, aproximadamente tiene un tiempo de 15 días para la aprobación y la resolución biministerial para poder dar inicio a la actividad comercial de maquila. Bueno, a ver, ¿tienen alguna otra consulta que quieran que se responda? Tengo aquí una pregunta por parte de Paulo. Solamente para aclarar, ¿se puede abrir una empresa exclusivamente de servicio y exportación de resultados de su trabajo como resultado de software? Sí, también lo pueden hacer a través de este régimen de maquila. Deben presentar su programa y para que pueda ser aprobado y pueda regirse bajo este régimen que va a ser el régimen de bienes y servicios intangibles. Franco me pregunta, ¿formar una nueva empresa puede ser en su totalidad con socios extranjeros? Sí, una empresa en Paraguay pueden tener una participación del 100% de accionistas extranjeros o como accionistas nacionales. La venta de software puede ser encuadrada en esta situación, sí puede ser encuadrada presentando, había respondido eso a Pablo que sí puede ser, presentando el maquila de bienes intangibles. Lo pueden hacer.
Bueno, es muy interesante en este régimen de Maquila. Espero hayan aprovechado y tengan algún interés de poder producir bienes y servicios bajo este régimen. Sí, las empresas de socios extranjeros para el representante legal aquí en Paraguay debe ser persona paraguaya o puede ser una persona extranjera con residencia en Paraguay para ser representante legal. Esta es la respuesta para Frank. Ya, perfecto, Franco, lo vamos a estar enviando el material de este webinar a su correo electrónico. Bueno, creo que no tenemos más ninguna otra consulta, una otra pregunta para que podamos cerrar el webinar. Bueno, muchas gracias a todos por su participación.